Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un robot que pinta solo automáticamente. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo, unos palitos de helado y una cajita. En este caso, bueno, es un huevo Kinder gigante, pero más o menos de este tamaño sirve cualquier cajita o similar. Vamos a pegar los palitos en forma de triángulo equilátero y, bueno, esto lo hacemos con silicona caliente, como siempre en este canal, silicona caliente, que no falte. Y luego probamos que nuestra cajita, en este caso nuestro super huevo Kinder, cabe dentro del espacio interior, ¿vale? Una vez que esté esto, vamos al tema eléctrico. Esto puede ser lo más difícil del vídeo, y para nada, porque os lo voy a explicar y enseguida lo vais a entender. Hay que tirar un cable del positivo al positivo del motor y del negativo de la batería al interruptor y del interruptor al negativo del motor. Bueno, súper sencillo, no os preocupéis porque es muy fácil. Vamos a usar un adaptador de baterías porque así aún, bueno, es más claro ver el circuito eléctrico rojo con rojo, o sea, positivo de la batería con positivo del motor, y luego unimos por mediación del interruptor, o sea, vamos a poner en medio el interruptor. Como veis, no estamos usando estaño ni soldador, lo estamos haciendo simplemente trenzando o enganchando los cables directamente a los pines o entre los cables y aislando con silicona caliente. Ahí esa última unión y ya está. Una vez que esté esto terminado, ya está el circuito eléctrico. Voy a reciclar un ventilador de estos de mano que tenía para usarlo de propulsor para nuestro robot, en este caso las aspas. Vemos que gira bien, pero ahora simplemente lo propulsaría. ¿Cómo hacer que rebote, que vaya andando, que haya una vibración? Pues vamos a desajustar lo que es el equilibrio de las hélices, de las aspas de este mini ventilador. Le hemos puesto una arandela y ahora, aparte de girar y tirar aire, vibra, que es lo que va a hacer andar a nuestro robot, ¿vale? Pues ya simplemente resta ensamblar todo. Vamos a poner la cajita, en este caso huevo Kinder, pegado con silicona caliente a la estructura de palitos, ponemos la batería y ahora vamos a hacer unos cortes en la tapa, cada uno el formato de cajita que haya usado. Hay que sacar por fuera el interruptor y el motor. Vale, ahora sí, hacemos los últimos ajustes y cerramos el huevo Kinder. Vale, ya está todo lo que tiene que estar dentro y lo que tiene que estar fuera. Pegamos con silicona caliente el interruptor al exterior y el motor lo mismo. Vale, pues inicialmente ya tiene movimiento, ya es una especie de robot. Lo que pasa es que no es un robot pintor, ¿no? Para eso tenemos que acoplarle unos rotuladores. Para ello nos agenciamos un tubito, una pajita, popote, lo que sea, que pueda, digamos, sujetar los rotuladores. En este caso es un tubito, pues, que viene que ni pintado. Cortamos ahí un poco las esquinas para hacerlas planas y ponemos los tubitos que hemos cortado a medida para que ofrezcan una buena sujeción. Bueno, pues ahí está. Vamos a poner aquí unos cuantos rotuladores y lo primero es testear antes de quitar las tapas y empezar a manchar todo, o mejor dicho, empezar a pintar todo, ver que el movimiento es correcto. Y vemos que sí, que nuestro robot empieza a andar y no tiene rumbo fijo ni predeterminado, simplemente va hacia donde quiere. Es un robot, podríamos decir, con inteligencia artificial. Bueno, vamos a suponer que es así. Vamos al T01 y ahora sí, nuestro robot pintor comienza a trabajar y sinceramente está haciendo una obra maestra, un diseño que, bueno, pues se lo debe haber sacado de la manga porque no sigue ningún patrón ni nada. Es simplemente líneas sin sentido, pero bueno, pues él ha elegido, como podemos ver, un camino preferido, ¿no? Y ahí llega a la esquina y vuelve a bajar. Estoy cambiando los rotuladores para hacerlo de más colores, pero vemos como sí, el robot tiene sus gustos, aunque a veces se queda enganchado. Y esta es la obra maestra que ha hecho. Podría entrar en la categoría de futurista abstracto, no lo sé. Bueno, la cuestión es que si le agarramos una de las patitas a la mesa para que no las pueda mover, las otras dos empiezan a moverse, entonces da vueltas sobre sí mismo y consigue hacer círculos perfectos. Pues aprovechando esta modalidad o esta opción que nos ofrece nuestro robot pintor, vamos a hacerle que haga un patrón, bueno, típico de una flor con sus pétalos que todo el mundo ha hecho en el colegio con un compás. En este caso lo hace automáticamente nuestro robot. Así que
que aquí lo tenéis, si os ha gustado dejadme un gran like, comentar, suscribirse y compartir el vídeo y nos vemos la semana que viene con otro vídeo igual o mejor aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego compañeros, chao chao.